Hoy está con nosotros la historiadora del arte Marisa Mujica Pinilla, que acaba de publicar un libro que mostré la vez pasada, y si no lo mostraré nuevamente, Perú, escultura de ayer y hoy. Es un libro que ha publicado la Universidad de San Martín de Porres, de modo que viene a continuar, ¿no? Una obra del año, eso los 10.000 años de qué? 2006. Del 2006, que se llama Perú, 10.000 años de pintura. Bien, la más cordial bienvenida a Marisa. Y bueno, es una obra muy amplia, muy rica en contenido y desde luego en un programa como este solo podremos ocuparnos de algunos aspectos, ¿no? Aquí hay algo que me parece bien interesante y que tú desarrollas en las páginas 106 y 107, donde tú dices que el arte prehispánico no es propiamente hablando arte, pero tampoco es artesanía, ¿no? Entonces al respecto aduces las definiciones correspondientes que da el diccionario de la Academia, que por lo demás son muy malas, ¿no? Yo me he ocupado de eso, bueno, pero acá no voy a insistir en el punto. Entonces, tú asumes la posición de Coomaraswamy, ¿no? Según la cual, pues, este tipo de lo que llamamos arte sería, pues, un arte ritual, ¿no? Y, según este autor, el arte ritual, el contenido del arte ritual es metafísico. Ahora, el punto es interesante y a la vez me parece opinable, ¿no? Opinable porque no sé hasta qué punto se podría generalizar, o sea, se podría decir que todo arte ritual es metafísico, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, ¿no? El arte egipcio estaba sometido a reglas muy estrictas, ¿no? Que no podían ser contravenidas, ¿no? Evidentemente. Pero hay una serie de ostraca, ¿no? Donde se muestra, digamos, un arte espontáneo, un arte del pueblo, que no estaba sujeto a esas reglas y que por lo tanto estaba fuera de la ritualidad egipcia, ¿no? En cuanto se refiere a lo artístico, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Esto quizá haya sido la corriente principal, pero ¿habría quizá otras corrientes o no? Yo creo que sí, que tienes razón, que no podemos poner todo lo que encontramos bajo el mismo contexto. Que hay piezas de arte ritual que son verdaderamente rituales y que hay otras que no eran para acompañar a los difuntos al más allá, o si las ponían eran de otra categoría, ¿no? Luego, aquí, en las páginas 36 y 37, manifiesta lo siguiente: los términos arquitectura y escultura son distinciones europeas post-renacentistas, inaplicables al arte prehispánico. Es evidente que en el antiguo Perú la arquitectura escultórica monumental tenía un sentido de cohesión social que incluía la religión, la ética y la estética, disciplinas que el arte moderno ha disociado. Bueno, voy a suspender aquí la cita, después la voy a retomar, pero me quiero referir a esta última parte, ¿no? A este sentido de cohesión social. Pero eso sí no creo que haya sido privativo del arte prehispánico, ¿no? Porque, por ejemplo, para mencionar un caso, el del arte erótico religioso de la India, ¿no? Los templos de Konarak, de Khajuraho y otros templos, también tienen este sentido de cohesión social. Y sin irnos a la India, el arte gótico, ¿no es cierto? Y también el arte erótico en el antiguo Perú. Claro, pero digamos, o sea, pero me refiero a este carácter de cohesión, ¿no? Social, no sería privativo del arte prehispánico. No, a lo que me refiero con cohesión social es que de alguna manera este arte servía para expresar una cosmovisión, ¿no? Que cohesiona. O sea, claro, pero por ejemplo las catedrales góticas son también una cosmovisión, o sea, no está desligado de la religión, ni de la ética, ni de la estética, ¿no? Me refería a eso. Es verdad, claro, es verdad. Claro, sí, sí. O sea, estaban hechas para apelar a algo que está por encima del hombre, ¿no? Así es, sí. Bien, luego dices, sin embargo, es nuestro propósito aquí mostrar que el arte tridimensional prehispánico, cuya función no es expresar, sino religar, no solo al ser humano con su tradición, sino con otras fuerzas de la naturaleza, poseía también un sentido estético de formas simbólicas, figurativas y abstractas, que anticipan
en más de 10 siglos un proceso al que el arte de Occidente solo habría de llegar laboriosamente en nuestro siglo. Bueno, aquí lo que quiero preguntarte se refiere al concepto de religación, porque aquí tú usas el verbo religar. Religar es intencional, porque tiene que ver con religión. Está bien, pero voy a eso. Este concepto de religación fue introducido por Lactancio en los siglos III y IV, ¿no? Y es un concepto característicamente de la religión cristiana, ¿no? O sea, para Lactancio es el vínculo de piedad que nos une a Dios. Habíamos estado desunidos, ¿no? Entonces, con el advenimiento del Cristo, hay esta posibilidad de volvernos a unir, digamos, en la verdadera religión. Bueno, digamos, es el discurso cristiano. Pero se puede tomar en un sentido estrictamente etimológico, que creo que lo tomas así, pero sí es en un sentido etimológico, es decir, volver a ligar lo que se desligó. Pero respecto a eso, quiero referirme al hecho de que en el antiguo Perú, ¿qué es lo que se desligó? Para que tú digas que había que religar al ser humano con su tradición, pero ¿qué cosa rompió? Si tú me dijeras, vinieron los españoles, la conquista, eso sí fue una ruptura. Entonces había que religar, ¿no? Porque se desligó. Pero en este caso, antes de los españoles. No, yo a lo que me refiero es que están religados en el sentido que el arte es una expresión de una cosmovisión que está por encima del individualismo. Entonces es a través del arte que ellos expresan una cosmovisión y de esa manera se religan o se unen a su tradición. Es lo que los cohesiona. Claro, pero... Sí, a lo que tú te refieres es que para religar hay que estar desreligado. No, me refiero de que religar es una reiteración, pues no, o sea, si algo estuvo ligado y luego se desliga, hay que volverlo a ligar. Ese volver a ligar es religar. Por eso te digo, si uno lo toma ya no en un sentido cristiano, sino etimológico, entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Con la conquista se rompió este ligamen. Entonces de lo que se trataba era de volver a unir lo que se desligó, o sea, de religar, que ya eso sí es etimológico, no tiene nada que ver con la concepción cristiana, que es diferente, ¿no? Lo que pasa es que ese término, tú sabes una cosa, ¿no? Ese término, ese concepto, perdón, lo introdujo Lactancio, pero todas las investigaciones modernas respecto a la etimología de la palabra religión han demostrado que la verdadera etimología es la de Cicerón. O sea, no es volver a ligar, sino volver a leer, relegere, porque Cicerón veía que los que practicaban la religión ponían mucha diligencia en todos los actos del culto, ¿no? Y es como, dice Cicerón, como si lo estuvieran releyendo. Entonces de ahí viene que lo releen, y a esos que lo releen se les llamaba religiosos. Bueno, pero luego ya Lactancio, mucho tiempo después, vino con esto del vínculo de piedad, ¿no? Pero te decía, creo que acá... Pero quizá tienes razón, Marco Aurelio, quizá la palabra que se debe utilizar es ligar. Ah, ligar, claro. No sí. Religar. Claro. Pero me pareció interesante poner el re porque eso le daba un tono, una acepción religiosa, ¿no? Quizá es un acronismo de mi parte cristiano. Claro, fíjate, no hay necesidad de lo cristiano necesariamente, porque esto es común a una serie de religiones de la antigüedad. Tres elementos, ¿no? Ligamen, ¿no? El misterio, ¿no? Y la diligencia. O sea, la diligencia para todo lo cultual, ¿no? El ligamen con un ser superior o una divinidad o una deidad, ¿no? Y el misterio. Siempre hay un misterio, ¿no? Que está más allá de lo racional. Entonces, estos tres elementos pueden ser perfectamente aplicables, ¿no? Incluso, creo yo, pues a la religión en el antiguo Perú, ¿no? Sí, claro. sin hablar de... Me parece importante esto que mencionas porque el sentido del asombro, por ejemplo, puede ser el inicio de todo arte ritual, ¿no? Claro. Ese asombro que siente el hombre hacia lo más grande. Y eso es lo que uno, con lo que uno se conecta cuando va a lugares como Machu Picchu o cuando uno ve piezas de arte ritual. La capacidad de asombro que hoy en día hemos perdido. Así es. En esta era digital no solamente vamos a perder eso, ¿no?
Estoy recordando que Herbert Marshall McLuhan, a quien ahora se le nombra mucho, pero en su época causó suficiente revuelo, y se le acusó, entre otras cosas, de pesimista. Bueno, pero él resumía su pesimismo, o mejor dicho, su realismo, diciendo, será peor. It will be worse. Pero qué bueno que mencionas eso, porque justamente eso es lo que he querido hacer con el libro. O sea, el libro, una cosa es verlo en una pantalla y otra cosa es poder abrir un libro, sentir sus páginas, claro, poner este cariño en cada una de las frases inspiradoras. Es otra sensación y otra recepción. Definitivamente. ¿No? Tener un libro en la mano que verlo en una pantalla. Así es. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos.